Hola a todos, soy Pascal de Estudios de Neutralidad. Hoy, tengo una conversación con Ben Norton. Ben es periodista y analista. Es el fundador y editor en jefe del Informe de Economía Geopolítica. Vive en América Latina y reporta desde allí. Ben también ha estado observando el movimiento de países no alineados durante mucho tiempo. Ha estado cubriendo las decisiones recientes tomadas por todos los países latinoamericanos. Han decidido no enviar armas a Ucrania, a pesar de la presión de Estados Unidos y la Unión Europea. Ben escribe que los líderes de izquierda en América Latina han estado promoviendo la paz con Rusia. También han estado llamando a la neutralidad en la nueva Guerra Fría iniciada por Occidente. Este es el tema que discutiremos hoy. Así que muchas gracias, Ben, por unirte a mí. Es un placer. Ben, recientemente escribiste este artículo, creo que fue publicado el 29 de enero. También has estado analizando de manera constante el movimiento de los no alineados. He notado que has estado escribiendo sobre esto durante años. ¿Podrías compartir tu perspectiva sobre la posición actual de América Latina y el movimiento de los no alineados en general? Sí, en términos generales, América Latina siempre ha mostrado un fuerte apoyo al movimiento de países no alineados. De hecho, hace unos años, Venezuela fue sede de una cumbre del movimiento de países no alineados. A medida que este movimiento ha ganado prominencia, ha habido esfuerzos por revitalizarlo, y América Latina ha sido fundamental en estos esfuerzos. Otra organización que guarda cierta similitud con el movimiento de países no alineados es el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Este grupo está compuesto por poco más de 2 docenas de Estados miembros de las Naciones Unidas. Abogan por los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, especialmente el principio de no intervención. Muchos países de América Latina están incluidos en esta lista. Estos incluyen Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Ahora estamos presenciando nuevos gobiernos progresistas en Brasil, Colombia, Argentina y México. Ha habido un cambio significativo en México. Básicamente, ha habido un gran impulso en toda América Latina hacia una orientación más pacífica y no intervencionista. De hecho, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, también conocida como CELAC, acaba de tener una reunión. Celebraron su cumbre a finales de enero en Buenos Aires, Argentina. Emitieron una declaración conjunta que fue firmada por todos los miembros. En total, hay 33 miembros. En esta declaración, llamaron a la paz y la neutralidad. Si observas los votos en las Naciones Unidas, encontrarás una tendencia similar. La mayoría de los países de la región se han abstenido o han votado a favor de Rusia en las recientes votaciones de la ONU sobre Ucrania. En cuanto al apoyo militar, ningún país ha estado dispuesto a proporcionarlo. En términos de su orientación geopolítica, la mayoría son neutrales y abogan por la paz. El nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está trabajando con el Papa. Propuso a las Naciones Unidas que México podría patrocinar y mediar en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Este es un papel que también ha intentado desempeñar Turquía. Recientemente, el canciller alemán Olaf Scholz visitó América Latina. Tuvo una reunión con el presidente argentino, Alberto Fernández, y preguntó si Fernández y Argentina suministrarían armas. Sin embargo, Fernández se negó. Como actual presidente anual de la CELAC, habló en nombre de América Latina, afirmando que ni Argentina ni ningún otro país latinoamericano se involucrarían ni enviarían armas. Esta postura también fue respaldada por el nuevo presidente progresista de Colombia, Gustavo Petro. Petro mencionó que la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Lara Richardson, solicitó a Colombia que done el equipo militar ruso que había adquirido antes de su presidencia a Estados Unidos. Estados Unidos luego enviaría este equipo militar a Ucrania. Él dijo, no, Colombia no va a involucrarse en este conflicto. Somos neutrales. El nuevo presidente de Brasil, Lula da Silva, expresó el mismo sentimiento. Podría seguir discutiendo sobre casi todos los países de la región, pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, en Guatemala, el presidente conservador, quien también tiene doble ciudadanía italiana, es el único líder latinoamericano que ha visitado Ucrania y se ha reunido con Zelensky. Aparte de él, casi todos los demás líderes en América Latina han permanecido neutrales. Algunos incluso han sido bastante críticos con la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea.
At the moment, I do perceive Latin America and also much of Southeast Asia. Actualmente, considero que América Latina, gran parte del sudeste asiático y la India son más neutrales en este conflicto que, por ejemplo, Suiza, Austria o Irlanda. Estos países claramente respaldan el apoyo de la OTAN a Ucrania. Incluso si no brindan apoyo militar al conflicto, lo hacen retóricamente. En contraste, la retórica en América Latina es bastante diferente. Desde Estados Unidos y la Unión Europea, a menudo escuchamos que esto es un respaldo a la guerra rusa. ¿Qué opinas sobre la presión ejercida sobre los países latinoamericanos para que se ajusten? Especially Latin American countries to fall in line. Ciertamente hay mucha presión, principalmente de Estados Unidos. La Unión Europea también ha hecho intentos. Mencioné que Olaf Scholz visitó, pero la mayoría de la presión proviene de Estados Unidos. Para ser justos, muchos países de la región han criticado la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Claramente no están apoyando abiertamente la invasión. Por lo tanto, la idea de que respaldan secretamente la invasión rusa es falsa. Por ejemplo, en Brasil, Lula da Silva regresó al poder el 1 de enero. Criticó la invasión de Rusia. Sin embargo, también afirmó que Zelensky tiene una gran responsabilidad. Culpa a Zelensky por no apoyar las conversaciones de paz, por escalar la situación y por buscar más ayuda militar y tanques. Él afirmó que Estados Unidos y la OTAN son responsables de expandirse hasta las fronteras de Rusia. De manera similar, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó la invasión rusa. Dijo que no apoyan invasiones a ningún país. También mencionó que no habrían apoyado invasiones en Medio Oriente, Irak y países similares. La situación es la misma en Argentina. Sin embargo, países con relaciones más cercanas a Rusia, como Cuba, Venezuela y Nicaragua, no condenaron la invasión rusa. Cuba ha sido cautelosa en sus declaraciones diplomáticas, expresando el deseo de mantener la Carta de las Naciones Unidas y oponiéndose a la violación de la soberanía de un país. Entonces, fueron muy diplomáticos. No mencionaron ni condenaron abiertamente a Rusia. En general, en toda América Latina, incluso entre las fuerzas más conservadoras, hay una clara tendencia. Los líderes de izquierda, que a menudo son más críticos con Estados Unidos y Europa, tienen antecedentes de criticar a estos países por entrometerse en sus asuntos internos y organizar golpes de Estado. Estos líderes tienden a ser mucho más neutrales y críticos. Sin embargo, también hay fuerzas más conservadoras en la región. Por ejemplo, Bolsonaro, el expresidente de Brasil, es muy de derecha. Mantuvo la neutralidad durante su presidencia, que duró hasta finales de 2022. Esto sorprendió a muchas personas, pero se debió en gran medida a los intereses económicos de Brasil. Brasil depende en gran medida de las exportaciones de fertilizantes de Rusia, y sus exportaciones son principalmente productos agrícolas. Como en todas las situaciones geopolíticas y diplomáticas, los intereses económicos siempre están presentes. Sin embargo, la verdad es que Brasil a menudo se abstiene de votar en la ONU. Brasil también forma parte del bloque BRICS, que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Incluso bajo el liderazgo de Bolsonaro, no ha habido un cambio significativo. Una diferencia notable es que Lula ha abogado por que Brasil tenga un papel más destacado en el escenario global. Quiere que Brasil sea una voz importante que abogue por la no alineación, la neutralidad y la paz. Él ha sugerido, en colaboración con el presidente mexicano López Obrador, que Brasil debería ser sede de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Lula ha abogado por esto. Mencionó que planea discutir con el presidente Biden en Estados Unidos para apoyar un proceso de paz. Quiero enfatizar que casi todos los países de América Latina han mantenido neutralidad. En general, las fuerzas de izquierda han sido más críticas. Hay algunas fuerzas de derecha, especialmente en Venezuela. Rusia tiene una fuerte relación con el gobierno venezolano. En Venezuela, la oposición de derecha ha mostrado un fuerte apoyo a Ucrania. Han estado organizando eventos digitales con Zelensky. Pero ese es un caso único. En general, los países más grandes de la región, a saber, Brasil, México, Colombia y Argentina, han permanecido completamente neutrales en este proceso. De hecho, unas semanas antes de que Rusia invadiera Ucrania, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, visitó tanto Beijing como Moscú. Obviamente, él no sabía que esto iba a suceder.
Durante su visita, Argentina se unió a la iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda. Argentina también ha solicitado unirse al bloque ampliado BRICS+. Esto demuestra que muchos de estos países están manteniendo relaciones positivas con Estados Unidos y Europa. No están rompiendo lazos. En cambio, están equilibrando estas relaciones, similar a lo que vimos en el movimiento de no alineados original. La verdadera neutralidad siempre mantiene conexiones con ambos lados de un conflicto. Esto está en el núcleo del concepto. Por lo tanto, la idea de que implica retirarse y no hacer nada suele ser exactamente lo contrario. Sin embargo, cuando hablamos del movimiento de los no alineados original, fue bastante significativo. Esto fue especialmente cierto en términos de percepción pública a principios de la década de 1960. El movimiento se formó en 1961 en Belgrado. En ese momento, Yugoslavia era el único miembro europeo más grande del movimiento. El resto del movimiento estaba fuera de Europa colonial. Incluía América Latina, el sudeste asiático y África. Casi todos los estados africanos independientes formaban parte de él. Pero el propio movimiento enfrentó muchos desafíos, especialmente en términos de organización interna. Esto se debía a que siempre se veía como un movimiento, no como una organización. Siempre se movían a diferentes velocidades. En términos de su impacto en la política mundial, claramente tuvieron un impacto. Fueron percibidos y tomados en cuenta. Sin embargo, mi impresión personal es que el nuevo no alineamiento, que parece estar formándose, es más fuerte esta vez. Esto es especialmente cierto en América Latina. Mencionaste países que toman la iniciativa diplomática para convencer a las partes en conflicto de sentarse y hablar. ¿Tienes una percepción similar? ¿Cómo comparas lo que está sucediendo actualmente con el movimiento de los no alineados con cómo se formó en los años 60? Sí, estoy de acuerdo contigo en que ahora es ciertamente más fuerte. Como bien sabes, el movimiento de países no alineados tardó muchos años en desarrollarse. Incluso entonces, se detuvo prematuramente. Sin embargo, los inicios del movimiento de países no alineados se remontan a la conferencia de Bandung en 1955. Esta conferencia fue un intento de unidad afroasiática. Hoy en día, podemos ver esta unidad en América Latina y África. Partes de Asia, especialmente el sudeste asiático, también están mostrando esta unidad. India, en particular, es un actor clave. Después de todo, India fue uno de los principales cofundadores del movimiento de países no alineados bajo Nehru. Lo interesante es que incluso el actual gobierno indio, que tiende hacia la derecha, ha mantenido la neutralidad. Tradicionalmente, la izquierda en India ha estado más inclinada hacia la antigua Unión Soviética y ahora hacia la Federación Rusa. Por otro lado, las fuerzas conservadoras del BJP tienden a ser más pro-estadounidenses. El actual primer ministro, Narendra Modi, tenía una relación cercana con Donald Trump. A pesar de esto, India ha logrado mantener una completa neutralidad. Esta neutralidad se atribuye a menudo a los intereses económicos. Otro factor que contribuye es la naturaleza apolítica del cuerpo diplomático indio. El cuerpo diplomático indio está altamente capacitado y habilidoso. Estos diplomáticos no están tan politizados como los de Estados Unidos, donde la clase diplomática es más política. La situación es altamente partidista y está asociada con los partidos republicano o demócrata. Ha sido intrigante observar el papel de India en este proceso como miembro de los BRICS y como una nación que ha mantenido relaciones positivas con ambos lados. Sin embargo, creo que la situación actual es bastante diferente. Aunque el movimiento de los no alineados se ha vuelto significativamente más fuerte, ha crecido y ahora incluye a la gran mayoría de la población mundial, no estamos experimentando el mismo nivel de rivalidad que durante el apogeo de la Primera Guerra Fría. Desafortunadamente, parece que estamos en una nueva Guerra Fría. Desde 2018, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha revisado su estrategia de defensa nacional, declarando que la mayor amenaza para Estados Unidos es la seguridad nacional. Ya no se trataba del terrorismo no estatal. En cambio, se trataba de China y Rusia. En octubre, el Departamento de Defensa publicó su nueva estrategia de defensa nacional. Esta estrategia utilizaba un lenguaje aún más agresivo para reiterar que China es la principal amenaza. Se referían a China como una amenaza para Estados Unidos y también a Rusia. Hemos visto a Donald Trump iniciar una guerra comercial, imponer sanciones y ahora está esta guerra en Ucrania. Claramente, estamos en una especie de nueva Guerra Fría.
Desafortunadamente, a menos que podamos reducir la escalada de la situación, lo cual creo que es posible, parece haber un impulso más fuerte hacia la escalada del conflicto. Lo digo como alguien de Estados Unidos. He vivido en América Latina durante varios años. Sin embargo, aún me mantengo al tanto de lo que sucede en Estados Unidos. Hay mucha histeria, especialmente sobre China. Esto fue evidente la semana pasada con el supuesto incidente del globo espía. El punto es que parece que este conflicto está escalando en lugar de disminuir. Anticipo que en los próximos años o posiblemente décadas podría ser difícil para algunos países mantenerse neutrales. Estados Unidos, y en cierta medida los países europeos, podrían ejercer presión. Esta presión será especialmente sobre países que son aliados estratégicos, como Corea del Sur, Japón y algunos estados del Golfo. Vimos un ejemplo de esto con Arabia Saudita. Estados Unidos. Muchos pueden intentar presionarlos para que elijan definitivamente un bando. Sin embargo, es innegable que la mayoría de los países a nivel mundial han mantenido la neutralidad. Discutimos sobre América Latina, que junto con África, son probablemente los continentes con mayor neutralidad y resistencia a elegir un bando. Lo sorprendente ha sido la postura del Golfo Pérsico. Países como Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, que históricamente han estado muy cerca de Estados Unidos y Europa. Algunos fueron antiguas colonias británicas y sus estados fueron creados básicamente por el Imperio Británico. Sin embargo, incluso ellos han mantenido la neutralidad en esta situación. Hemos visto que Arabia Saudita ha declinado la oferta de Estados Unidos. Existe presión para aumentar la producción de petróleo y para instar a la OPEP y a la OPEP Plus, que incluye a Rusia, a hacer lo mismo. Recientemente, Arabia Saudita invitó al presidente chino Xi Jinping a Riad. Anunciaron que están considerando realizar acuerdos de petróleo y gas con China utilizando la moneda china, el renminbi. A pesar de esto, Arabia Saudita sigue siendo un aliado importante de Estados Unidos con muchos lazos políticos y económicos. Sin embargo, el hecho de que este aliado clave occidental haya logrado equilibrar ambos lados públicamente, no solo en privado, es indicativo de un tipo de mundo muy diferente. That is absolutely true. The entire surrounding of what we are seeing going on is actually much more. Eso es absolutamente cierto. La situación actual es mucho más favorable para los actores neutrales. Esto se debe a que hoy forman parte de economías más grandes y tienen capacidades productivas más grandes. Entonces, como mencionaste correctamente, el crecimiento de los estados BRICS podría cambiar significativamente el equilibrio de poder. Esto es especialmente cierto en asuntos económicos. Sin embargo, estoy muy preocupado de que la presión sobre estos países neutrales y no alineados aumente significativamente. Actualmente, esta presión proviene especialmente de la UE y Estados Unidos. Creo que Rusia y China están satisfechos actualmente con la falta de apoyo del movimiento no alineado a la presión occidental. Western pressure by the non-aligned movement. That's also why the West interprets non-alignment as a form of support and Por eso mismo, Occidente ve la no alineación como una forma de apoyo y esencialmente como propaganda rusa. Lo que realmente me preocupa es que Estados Unidos pueda aumentar significativamente la presión una vez que se haya construido cierta capacidad. ¿Crees que América Latina tiene actualmente la capacidad de resistir? Me di cuenta de que también escribiste un artículo sobre la doctrina Monroe a los 200 años. Durante 200 años, ha sido la política de Estados Unidos considerar a América Latina como su patio trasero y exigir su cumplimiento. Y cuando no se cumple, como en Panamá y Nicaragua, se producirán invasiones. En otras palabras, se utilizará la fuerza bruta. ¿Ves alguna posibilidad de intervenciones directas de Estados Unidos en América Latina como resultado de la falta de cumplimiento? Predecir es difícil. Sin embargo, ha habido un cambio notable hacia el uso de estrategias diplomáticas y económicas en lugar de la intervención militar directa. Esta es una tendencia global. Desde la conclusión de la Primera Guerra Fría en 1991, ha habido un aumento significativo en el uso de sanciones y medidas coercitivas unilaterales. Inicialmente, Irak era el objetivo principal. Sin embargo, en la última década ha habido un aumento sustancial en el uso de sanciones contra países como Rusia y China. La administración de Biden ha continuado expandiendo las sanciones a China que fueron iniciadas por Trump.
Recientemente, la administración de Biden impuso sanciones a China para restringir su acceso a semiconductores, microchips y tecnología avanzada de computación cuántica. Entonces, quiero decir, esta situación continúa escalando. Sin embargo, en el caso de América Latina, hemos observado un aumento significativo en las sanciones. La administración de Trump impuso más de 200 nuevas sanciones a Cuba. Actualmente estoy en Nicaragua, y Estados Unidos también ha impuesto numerosas rondas de sanciones a Nicaragua. Por supuesto, Venezuela ha sido objetivo de un número inimaginable de sanciones, especialmente dirigidas a su sector petrolero. Dado que ha sido prácticamente un estado petrolero desde la década de 1940, durante más de 80 años, estas sanciones han tenido un impacto significativo. Según Alina Duhan, la principal experta de la ONU en sanciones y la relatora especial de la ONU, el gobierno venezolano perdió el 99% de sus ingresos porque provenían principalmente del petróleo. Entonces, hemos observado estos tipos de interferencia, que es básicamente una guerra económica. Creo que podemos anticipar una expansión de esto, especialmente el uso de sanciones. Tomemos como ejemplo a Colombia. El nuevo presidente de izquierda allí, Gustavo Petro, restableció relaciones con Venezuela tan pronto como asumió el cargo en agosto. Estas relaciones habían sido cortadas durante varios años previos. Específicamente, la frontera entre Colombia y Venezuela había sido cerrada, incluso para el comercio bilateral. Esto obviamente causó un daño económico significativo para ambas naciones. Entonces, él reabrió la frontera y anunció la reanudación de los vuelos. Sin embargo, Estados Unidos respondió diciendo que si Colombia permitía que la aerolínea estatal de Venezuela, Conviasa, operara, entonces Estados Unidos impondría sanciones a las autoridades de aviación de Colombia. Entonces, hemos observado amenazas de sanciones en toda la región. Sin embargo, creo que América Latina tiene la capacidad de resistir esto. No está claro si Estados Unidos volverá a invadir países como lo hizo en Panamá, Granada o en la guerra de estilo contra en Nicaragua durante los años 80. Es difícil predecirlo. Puedo imaginar que esto suceda, especialmente si alguien como Donald Trump regresa al poder, o posiblemente un republicano firme como DeSantis. DeSantis es el gobernador de Florida y se considera un posible candidato presidencial republicano. Históricamente, los demócratas han favorecido formas menos directas de intervención, pero aún han sido intervencionistas. Quiero resaltar las sanciones, que aumentaron significativamente durante el gobierno de Obama. Uno de los principales funcionarios de Obama para Irán, Richard Neffew, ha sido reasignado por Biden. Él maneja la política de sanciones en el Departamento de Estado, enfocándose en Irán. Es autor de un libro titulado El arte de las sanciones. En este libro, admitió que Estados Unidos tiene como objetivo causar daño económico a estas naciones. Se jactó de que las sanciones estadounidenses a Irán llevaron a un triple aumento en los precios del pollo en Irán. Esto no afecta a las élites iraníes, sino al pueblo iraní. No tiene impacto en el ejército iraní. Hemos observado un aumento significativo, especialmente bajo los demócratas, en el uso de estos métodos no tradicionales. Se podría llamar guerra no convencional. Creo que esta será la estrategia principal en los próximos años. Por eso hemos visto una tendencia hacia el establecimiento de una nueva moneda en América Latina. Hago muchos informes sobre este tema. También estoy involucrado en investigaciones en la región. De hecho, el nuevo presidente de Brasil, Lula, anunció recientemente en una reunión en Argentina que están comenzando los preparativos para crear una nueva moneda para el comercio bilateral. Este anuncio se produjo solo 3 semanas después de asumir el cargo. Este movimiento se debe en gran parte a que estos líderes entienden que si implementan políticas que Estados Unidos no aprueba, especialmente en relación con China y Rusia, podrían enfrentar sanciones. Por ejemplo, el presidente de Argentina, Fernández, visitó recientemente Beijing y Moscú. Sin embargo, también ha mantenido relaciones positivas con Washington. Este es un verdadero ejemplo de neutralidad. Simultáneamente, el Banco Central de Argentina firmó un acuerdo con el Banco Central de China. Este acuerdo permite intercambios de divisas entre los dos países utilizando yuanes chinos y pesos argentinos. Anticipo que este tipo de políticas persistirán en el futuro, incorporando otras monedas que no sean el dólar. Naturalmente, esto es una fuente de frustración para Washington y podría potencialmente llevar a un aumento de sanciones. En mi opinión, que he expresado en varias ocasiones, estamos viviendo en un mundo multipolar en América Latina. El movimiento de los no alineados es básicamente un esfuerzo para asegurar que el mundo siga siendo multipolar en lugar de bipolar. El objetivo principal del movimiento de los no alineados es evitar favorecer un polo en un mundo bipolar. Brasil es actualmente el 6º país más poblado con una gran economía y una significativa capacidad industrial.
También cuenta con un líder interesado en la integración regional. Creo que en los próximos 10 a 20 años, América Latina se convertirá en un nuevo polo en este mundo multipolar. Mantendrá su neutralidad. Mencionaste la doctrina Monroe. Este año se cumplen 200 años de su existencia. Por eso hemos visto a muchos políticos estadounidenses, especialmente republicanos, reafirmar la doctrina Monroe. Donald Trump, sus secretarios de Estado, Rex Tillerson y Mike Pompeo, y su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, han invocado todos la doctrina Monroe. Específicamente se refieren a ella al hablar de las relaciones de América Latina con China y Rusia. Después de que el presidente argentino Fernández visitara Beijing y Moscú en febrero, 2 semanas antes de la invasión rusa, un congresista de Florida afiliado a Trump, Matt Gaetz, pronunció un discurso enérgico y apasionado en el Congreso de los Estados Unidos. Afirmó que esto era una violación de la doctrina Monroe. También declaró que Argentina ahora representaba una amenaza en nuestro patio trasero. Gran parte de la discusión en torno a la doctrina Monroe se centra específicamente en las relaciones bilaterales que los países latinoamericanos tienen con China y Rusia. Esto es especialmente relevante ahora, ya que la mayoría de los países de América del Sur comercian más con China que con Estados Unidos. Esta tendencia es probable que continúe. Esto es sumamente interesante. Por supuesto, la hipocresía es asombrosa cuando escuchas a los líderes del mundo libre decir, todos son libres de elegir sus alianzas. Si eres Ucrania, puedes unirte a la OTAN tanto como quieras. Sin embargo, si estás en América Latina, solo eres libre de hacer lo que te decimos, como hemos estado instruyéndote durante los últimos 200 años. Las relaciones internacionales serían menos frustrantes si no existieran estos estándares dobles y triples. Simplemente son desconcertantes. Pero déjame hacerte otra pregunta sobre el uso de este concepto. La neutralidad ha adquirido una reputación algo negativa, especialmente en los últimos 30 años después del fin de la Guerra Fría. Además, antes de esto, la no alineación nunca fue realmente connotada de manera positiva, especialmente en los medios de comunicación occidentales. A menudo ha sido retratada de forma negativa. Como resultado, muchos países europeos evitan o rara vez utilizan el término. Hay algunas excepciones como Serbia y Moldavia, especialmente Serbia. Sin embargo, desde una perspectiva occidental, los serbios a menudo son vistos como títeres de Rusia. Se les ve como si simplemente siguieran los planes de Rusia. ¿Es esta percepción diferente en América Latina y quizás en otras partes del movimiento de no alineados? ¿Existe un sentido de orgullo al usar los términos neutralidad o no alineación cuando se describen a sí mismos? El término no alineación se utiliza con frecuencia. Mencioné en 2019, se llevó a cabo una cumbre del movimiento de los no alineados en Caracas, Venezuela. Esto ocurrió durante el punto más álgido del intento de Estados Unidos de derrocar al gobierno. Querían reemplazarlo por uno encabezado por Guaidó durante la administración de Trump. El gobierno venezolano discutió abiertamente el movimiento de los no alineados. Lo interesante es la situación en América Latina. Hay 3 grupos políticos principales allí. El concepto de no alineación en América Latina difiere de otras regiones, especialmente de Europa. En Europa, muchas fuerzas que podrían considerarse neutrales o no alineadas tienden a ser más conservadoras. Esto es especialmente cierto en países como Hungría y Serbia. En América Latina, la tendencia es opuesta. Predominan en gran medida las fuerzas de izquierda. Las fuerzas de derecha, más conservadoras, tienden a ser mucho más pro-estadounidenses. Creo que hay 3 principales corrientes políticas. Está el campo de la derecha, y luego también hay 2 campos de izquierda. No son necesariamente separados, hay cierta superposición, pero sus políticas exteriores difieren. Está el campo más socialista, que es explícitamente anticapitalista, y el campo más progresista. Hay superposiciones, especialmente con Bolivia como país que se superpone. Bolivia es miembro de la Alianza Bolivariana, fundada por Cuba y Venezuela. Bolivia es parte de un grupo que incluye a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, Bolivia también es miembro del Grupo de Puebla. Este grupo es una coalición de fuerzas progresistas, que incluye a México, Argentina y Brasil. Estos grupos no están en conflicto entre sí. Mantienen relaciones positivas, pero sus políticas difieren. En cuanto a la política exterior, Cuba, Venezuela y Nicaragua son muy favorables a China.
también muestran consistentemente más apoyo a Rusia. Por otro lado, el campo más progresista, que incluye a Bolivia, tiende a mantenerse neutral. Esta neutralidad se debe en gran parte a la necesidad geopolítica. Estados Unidos ha impuesto sanciones a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Como resultado, estos países tienen relaciones diplomáticas limitadas. Los Estados Unidos han estado intentando derrocar su gobierno, por lo que es comprensible que no tengan relaciones positivas con los Estados Unidos. Hasta hace poco, los Estados Unidos, junto con muchos países europeos, ni siquiera reconocían al gobierno venezolano como legítimo. Esto explica su política. En general, son muy favorables a China y Rusia. En el caso del campo más progresista, que está asociado con el Grupo de Puebla, son muy neutrales. El Grupo de Puebla fue nombrado así por la ciudad en México donde fue fundado. Estos países tienen relaciones positivas con los Estados Unidos, pero también tienen relaciones muy positivas con China y Rusia. Un buen ejemplo de esto es el presidente mexicano, López Obrador. Ha dado muchos discursos sobre la no alineación. No creo que se refiera al movimiento de los no alineados, pero ha utilizado el término no alineado. El brasileño Lula también ha utilizado el término no alineado. Por lo tanto, está claro que se refieren al movimiento de los no alineados. Representantes estuvieron presentes cuando se llevó a cabo la cumbre en Venezuela. Hay otra organización en América Latina que une a las fuerzas de izquierda. Se llama Foro de Sao Paulo. Este foro también tiene estatus de observador en el movimiento de los no alineados. Entonces, en el caso de América Latina, el legado del movimiento de países no alineados es significativo debido a sus raíces en el sur global. Otro punto crucial es que estoy completamente de acuerdo contigo en que el movimiento de países no alineados ha sido retratado injustamente por Occidente. Fue representado de manera inexacta como aliado secretamente de los soviéticos. Muchos de estos países y sus líderes estaban genuinamente comprometidos con el movimiento. Sin embargo, debido a que no eran abiertamente antisoviéticos, en Occidente se les retrató como prosoviéticos. A pesar de esta narrativa falsa, es importante destacar que el movimiento de países no alineados fue establecido principalmente por fuerzas de izquierda. En el caso de América Latina, esto se refleja claramente. Figuras como Nasser en Egipto, Tito en Yugoslavia, Sukarno en Indonesia, Kwame Nkrumah en Ghana y Nehru eran todos izquierdistas. De manera similar, las fuerzas actuales en América Latina involucradas en el movimiento de los no alineados son de izquierda. A diferencia de los países europeos, quizás con la excepción de la antigua Yugoslavia, Hungría no estuvo involucrada en el movimiento de los no alineados. Excluyendo esto, creo que en América Latina son los sucesores directos del movimiento de los no alineados y se identifican como tal. Ben Norton, ese fue un excelente análisis. Muchas gracias. Todos, por favor visiten su página, el informe de economía geopolítica. Incluiré un enlace en la descripción. Ben, estás haciendo un trabajo fantástico y espero mantenerme en contacto contigo. Muchas gracias. Me complace estar aquí. Gracias por invitarme. Aprecio el trabajo significativo que estás haciendo sobre este tema. Deberíamos discutir la neutralidad más a menudo. Muchas gracias. Podemos trabajar juntos en esto tanto como desees. Creo que necesitamos esforzarnos por lograr más neutralidad para mantener la estabilidad aquí. Sí, es un placer. Muchas gracias.